viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Amén, gloria a Dios. Primero que todo, siéntese. Quiero darles un saludo de la Iglesia de Madrid. El domingo estábamos celebrando 35 años. Los pastores Oscar y Clarita les mandan muchos saludos y la iglesia. Ellos llevan 25 años, pero la iglesia ya tenía 10 años antes. Incluso el esposo de mi hermana Judith, ellos estuvieron allá pastoreando. Y también estuvieron Monsalve, que ahora está en La Macarena. Entonces, pues ellos hicieron un recuento histórico y les mandan muchas saludos. Pudimos estar predicando, hubo varias actividades allá y es de bendición, de verdad, que me gocé de ver todas esas caras y ya nosotros llevábamos allá 10 años y qué bendición ver las almas, las familias, y van a seguir creciendo porque hay varias damitas embarazadas, espositas, entonces de alguna manera sí, hermano, venga pues por acá. Hoy es la última clase, Dios está aquí, es la última clase de mayordomía. Vamos a hablar de mayordomía y finanzas. Menos mal que Patricio oró para que esta palabra que traemos hoy transforme nuestras vidas. Y no es porque la hermana Elizabeth lo diga, sino porque su palabra lo dice. Yo espero que esta palabra sea palabra rema en su vida. Así como hace varios años fue para nosotros, para mi esposo, para mí y obvio para nuestros hijos, una palabra de bendición. Porque hacer caso a lo que dice la palabra de Dios y ser obedientes es lo mejor. Sigamos cantando al Señor. Dios está aquí. Te damos gracias, Señor. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Te damos gracias, Señor, aleluya. Dios está aquí, aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Dios está aquí. Y el compañero, el Paracleto. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta,
tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, aleluya, por tu bendición. Gracias, mi hermano. Se pueden sentar. Hemos estado viendo el tema de mayordomía. Desde febrero empezamos a ver. Somos hijos e hijas de Dios con corazón de siervo. Al que más se le perdona, más ama. Y nosotros amamos y servimos a nuestro Padre Celestial porque nos ha hecho sus hijos, sus hijas, porque nos ha hecho salvos, porque nos ha dado dones y talentos, porque nos ha escogido, nos ha llamado y nos está equipando para enviarnos. Porque Dios preparó de antemano, nos prepara para buenas obras, no por obras, sino para buenas obras, porque Él tiene planes que son mejores que los que tú y yo tenemos. Y saben, en la asamblea el Señor nos estuvo hablando a nosotros, nos estuvo confirmando llamados y tiempos. Porque todo lo que hagamos para el Señor debe ser hecho no de cualquier manera, sino ¿cómo? Con excelencia. Porque servimos no a un pastor, no a un liderazgo, sino a nuestro Padre Celestial. Estuvimos luego viendo mi identidad. ¿Quiénes somos? Somos ministros, embajadores, mayordomos, administradores, reyes y sacerdotes. Tú y yo no somos cualquiera. Cuando vamos a entrar, la santa presencia de Dios y su gracia infinita nos acompaña y suceden cosas. A donde tú y yo nos movemos va la bendición. Obvio, hay una manera y es servirle con excelencia al Señor para que su gracia infinita nos acompañe todos los días. Y servir como con integridad, ser íntegro. Estuvimos luego viendo que como hijos e hijas de Dios y como administradores tenemos que aprender a ser sabios, no importa la circunstancia por la que estemos pasando, ser excelentes. Y vimos a José, que en cada una de las situaciones, en Potifar, en la casa de Potifar, en la cárcel, con el faraón, él se supo comportar. Y aunque todo parecía que iba a ser para mal, fue para bien. Y pudo bendecir a su familia. Y él se supo comportar en cada uno de esos lugares. Vimos que el trabajo Dios lo creó para bendición. Y cómo debe ser nuestro comportamiento en nuestro trabajo secular. Llegamos a tiempo, somos eficientes, no murmuramos de nuestro jefe, somos rápidos para servir porque somos un testimonio vivo. Eso es mayordomía. Dios hizo el trabajo para bendición nuestra, pero nuestro comportamiento en esos trabajos son los que están testificando de Dios. Estuvimos viendo que un mayordomo da esfuerzo, da rendimiento, da productividad, es solidario y es
y tiene un compañerismo. Eso lo debe ver la gente que está allá, nuestros jefes y nuestros compañeros de trabajo. Volvimos a mencionar que hay unas prioridades. Primero, Dios. Segundo, mi cónyuge, mi esposo, mi esposa. Tercero, nuestros hijos. Cuarto, la iglesia. Y quinto, el trabajo. Y que no podemos invertir esas prioridades, porque si no vamos a empezar a tener dificultades. Hay unos fundamentos de la mayordomía. Primero, creación. ¿Quién creó todas las cosas? Dios. ¿A quién le pertenece todas las cosas? A Dios. ¿Nosotros somos qué? Sus administradores. Él es el que preserva y es el que hace que esos recursos que están allí sean y se mantengan. Pero también está la redención y la consagración. De consagración no lo volvimos a recordar, pero vimos que un siervo debe pasar por 4 lugares: el Gilgal, el Betel, el Jericó y el Jordán. Eso lo vimos hace varios meses atrás. Y vimos que como administradores tenemos que aprender a no gastar de más, a no derrochar, que primero está ¿qué? El sustento y el abrigo. Hermano Henry, ¿me ayudas a leer Primera de Timoteo 6, del 6 al 8? Si quieres, coge uno de los micrófonos. ¿Por qué primero el sustento y el abrigo? Vamos a ver qué dice la palabra en Primera de Timoteo 6, del 6 al 8. Gloria a Dios. Gloria al Espíritu. Primera de Timoteo capítulo 6, del 6 al 8 dice así: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Sigue molestando, bueno. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Amén. Así que, teniendo sustento y abrigo, dice el versículo 8 de Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 8. En la versión traducción lenguaje actual dice el versículo 8, así que debemos estar contentos de que tengamos ropa y comida. En la Reina Valera del 60, ¿qué dice? Sustento y abrigo. Dijimos que el carro, que otros lujos, que el salir a descansar, pero primero es lo primero. Ese abrigo es la casa, es la vivienda, es el arriendo, es los servicios, el sustento, la comidita. Y no porque lo diga la hermana Elizabeth, porque la palabra lo enseña. Aprendimos que es importante ahorrar y ser sabios. Hoy vamos a ver algo sobre aprender a manejar las deudas y aprender a ofrendar y diezmar. Vamos a ir todos a Romanos capítulo 13, versículos 7 y 8. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que sea palabra rema, es decir, palabra revelada. Sé tú quitando vendas, destapando oídos y transformando corazones de piedra en corazones de carne. Póngase sobre sus pies. Romanos 13,
7 y 8. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección y guía del Espíritu Santo. Romanos 13, 7 y 8. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Amén. Pueden sentarse. Uno de los grandes problemas hoy en día es el tema de las tarjetas de crédito, de los préstamos, del cuentagotas. Y Dios dice, no debáis a nadie nada. Claro, usted me va a decir, pero pastora, ¿cómo hacemos para tener una vivienda si no tenemos 150 millones? Claro, obvio, hay un orden y lo leímos, sustento y abrigo. Pero me refiero a esas deudas, de pronto que sacan la tarjeta para estar comprando ropa, para estar adquiriendo accesorios, tecnología, que si lo sopesamos no es lo más importante. Y nos empezamos a endeudar. Cuando nosotros recibimos, como hace 20 años, esta enseñanza, teníamos muchas deudas. Y estando en una silla como están ustedes, nosotros escuchamos. Y luego nos miramos y le dijimos con Daniel, ¿entendiste? Y yo dije sí. Y el pastor decía, va a venir la bendición y ustedes van a poder pagar, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Lo más grande era un apartamento de 330 millones. Imagínense, hace 20 años, eso era mucha plata. Y Dios nos fue proveyendo, pudimos ir pagando, entregando o cortando tarjetas más bien, dejar de estar dependiendo de eso, porque yo la guardaba por si se llega a presentar algo, por si acaso, por si. Y Daniel me decía, ¿tú en quién confías? ¿En esa tarjeta o en Dios? Y fuimos pagando hasta que llegó el momento de la deuda grande. Iban a rematar nuestro apartamento acá en Bogotá, pero Dios nos dio la gracia y la deuda de 330 millones quedó en 90 millones. Y fuera de eso ya teníamos un ahorro para ese momento. Y mi papá nos terminó de prestar para pagarla. Y luego pudimos vender ese apartamento en 170 millones. Solo Dios lo hace. Solo Dios. Pero si tú eres fiel en las finanzas, Él te va a bendecir. Vamos a ver con cuidado esto que está acá. Las deudas vienen como consecuencia a la desobediencia. ¿A qué? A la desobediencia a su palabra. Vamos a ir a Proverbios 22, 7. Proverbios 22, 7. Dice la palabra, pastor, ¿me ayudas? Proverbios, capítulo 22, verso 7. La escritura dice esto: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Amén. En traducción lenguaje actual se entiende más. El pobre trabaja para el rico. El que pide prestado se hace esclavo del prestamista. ¿Se entiende? Clarísimo.
La palabra de Dios nos está mostrando en esta noche el cuidado que como hijos e hijas de Dios, con corazón de siervo, como mayordomos, como administradores, debemos tener con las finanzas. El pedir prestado, quedas atado al prestamista. Baja tu dedo y ve al 17 del 22. Proverbios 22, 17. Dice la palabra: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría. Así como desobedecer la palabra trae deudas a nuestra vida, obedecerla con sabiduría trae recompensa. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría. Por eso les pido el favor de que no piensen que es la pastora, la hermana Elizabeth, que está acá. Dios está dándoles a conocer su palabra, pero es una decisión personal. ¿La toman o la dejan? Yo no les voy a pedir cuentas, ni el pastor tampoco. Dios sabe lo que está liberando hoy en sus vidas, la semilla que está trayendo a través de su palabra. La única deuda aprobada por Dios está en Romanos 8, 12 y 13. Romanos 8, 12 y 13. ¿Qué dice, hermano Henry? Bendito sea Dios. Romanos capítulo 8, versículo 12, 13. Vamos a leer, gloria al Señor. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8, 12, 13. Y 13. Así que, hermanos, deudores somos, dice el 12. Así que, hermanos, deudores somos, ¿no? A la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, ese Espíritu es con él, hacéis morir la obra de la carne y viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son. Entonces, no somos deudores de las cosas de la carne, del mundo. Somos deudores de ¿qué? De dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios, para que seamos ¿qué? Hijos de Dios, guiados por el Espíritu Santo. ¿Eres tú un hijo? ¿Una hija de Dios? Escucha lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Salir de deudas implica orar, ayunar, hacer una lista de lo que hay que pagar. Él provee y tú agradeces. Orar, ayunar, hacer una lista de lo que tienes que pagar. Él va a proveer, te va a bendecir y agradecer. Pero la lista no es para desatenderla. Nosotros a partir de ese momento, hace más o menos 20 años, tenemos nuestra lista. Lo que necesitamos. Lo más importante está ahí.
y ha sido de bendición en nuestras vidas. Eso queremos también ver en los hermanos y las hermanas aquí en la iglesia. La bendición. Orar, ayunar, hacer una lista, tener fe en la provisión de Dios y agradecerle. ¿Ustedes qué piensan cuando usted tiene su apartamento y le dicen que lo van a rematar? Uno, oh por Dios. Pero la bendición de Dios no tarda. Hay que tener fe. Pues nosotros le tuvimos fe a Dios, a su palabra, a su promesa. La tierra que pisareis, esa te daré, te la daré. ¿Y qué pasó? Fuimos de 330 millones 90. Solo Dios lo puede hacer. Pasamos por una situación parecida con el accidente de Michael. Se nos agrandó la deuda y bajó como a 22 millones y 8 días antes Dios proveyó la plata y pagamos. Amén, gloria a Dios. La fidelidad, el emuná, Dios es fiel. Gloria a Dios, amén. Vamos a aprender qué dice la Biblia de ahorrar. Vámonos a Génesis capítulo 41, pastor. Génesis 41, versículo 34 y 35. Génesis capítulo 41, versículo 34 y 35. Amén. Génesis 41, verso 34. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quite la tierra de Egipto con los 7 años de la abundancia, en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Amén. ¿Ese es el 36? 35. Y el 36. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Amén. Amén. Le voy a leer una versión más fácil. Traducción lenguaje actual, Génesis 41 del 34 al 36. También le sugiero que nombre gente que se encargue de recoger la quinta parte de las cosechas. ¿Se iban a gastar todo? No. ¿Iban a separar qué? La quinta parte. Se encargue de recoger la quinta parte de las cosechas. ¿Durante cuánto tiempo? 7 años de abundancia. Durante los 7 años buenos que van a venir, su majestad debe darles autoridad para que junten y almacenen en las ciudades todos los alimentos y el trigo. Versículo 36. Ese alimento quedará guardado para usarlo durante los 7 años de hambre que habrá en Egipto. Así el país no quedará arruinado por el hambre. Es bueno ahorrar, tener un ahorro programado y constante. Tener un ahorro programado y constante. Yo no sé, mi hermano, si usted está ahorrando. ¿Se puede? ¿Se puede? Mire, allá en el hospital, en el área de calidad, hay unos ingenieros industriales. Y entonces, el ingeniero que estaba conmigo, mirando, ayudando a hacer guías, los documentos, los protocolos de atención, cada vez que llegaba una monedita a sus manos de 1.000, la ponía en un frasco. Yo le dije, ingeniero, ¿y usted qué está haciendo con esas monedas? Me dijo, doctora, ahorrando. Va a ver que en diciembre
yo voy a viajar porque aquí estoy ahorrando. Y él se ha hecho sus buenos viajes. Él es solterito, tiene su apartamento, tiene su hogar, digamos su hogar, donde vivir. Y él cada moneda de 1.000 la iba colocando ahí. Al final del año, 1.500.000, 1.800.000, o sea, doctora, me voy a ir de vacaciones. Y yo me quedaba aterrada, yo decía, Dios santo. Mi esposo también, cierto amor, él tiene las monedas de 500 y las monedas de 1.000. David Josué, ustedes conocen a mi hijo, súper ahorrativo. Ese muchachito a veces le presta a los papás y al hermano. Él ahorra, es supremamente juicioso. Se puede. Como dice un dicho, querer es poder. Pero tiene uno que organizarlo y el ahorro debe ser programado y constante. ¿Qué dice la palabra? Guarden la quinta parte de las cosechas. ¿Durante cuánto tiempo? 7 años es aquí en este caso, porque luego vendrían los 7 años que no iban a ser tan buenos. Y lograron dar comida, alimento, salud para muchos pueblos, entre ellos los de su familia. Es de bendición ahorrar. Amén. Vamos a ver que el ahorro programado y constante es bueno, pero vamos a ver la contraparte. Henry, Eclesiastés 5, 13 al 17, cuando se va la mano. Porque todos los extremos son malos. Eclesiastés capítulo 5, versículo 13 al 17. Versículo 13, amén. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. El 15. Hasta el 17. Esa gloria a Dios. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria, dice la palabra. Dice la palabra en traducción lenguaje actual: en esta vida he visto que guardar mucho dinero no es nada bueno, pues acaba por perjudicar a quien lo tiene. Además, todo ese dinero puede perderse en un mal negocio. Así, quien antes fue rico, luego no tiene nada que dejarle a sus hijos. A fin de cuentas, acaba por irse de este mundo tan desnudo como cuando nació, y sin llevarse nada a lo que tanto trabajo le costó ganar. A mí me parece terrible que al morir nos vayamos tan desnudos como vinimos. ¿De qué nos sirve entonces tanto trabajar? Y pasamos la vida tristes, molestos y enfermos. El otro extremo de ahorrar es tacañería y mezquindad. ¿Con quiénes? Con su esposa y sus hijos. Hay padres de familia, trabajan y no pueden sacar a sus hijos un domingo a que se coma un pollito, a sacarlos a un parque. Entonces, sí hay que ahorrar, sí hay que guardar, pero no podemos pasarnos al otro extremo. Tacañería y mezquindad no es de bendición, porque todo lo que está guardando sin poder bendecir
a su familia, no es de bendición, no le agrada a Dios. Entonces tenemos que mantenernos por el camino correcto, ni demasiado acá, ni acá. Señora, ¿qué decías? Que ni muy, ni tan. Amén. Es bueno ahorrar, pero hay que tener cuidado con la tacañería y la mezquindad. Proverbios 20:21. Dice la palabra: los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. El que gasta sin control es un necio, es un insensato, tiene falta de entendimiento. Proverbios 20:21. Así que hay que tener mesura. Dice en otra versión, dice: lo que al principio se gane fácilmente, al final no traerá ninguna alegría. Hay que tener un orden para ganar las cosas, y vamos a ver lo que es ser santo, porque Dios es santo. Lo que es ser honesto y justo, porque Dios es santo y es justo. Todo cristiano mayordomo es íntegro y asume posiciones para no ceder a la tentación. Pastor, Levítico 19:11. ¿Para no ceder qué? A la tentación. Levítico 19:11. Amén. Levítico 19:11. No hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Aleluya. Amén. En traducción lenguaje actual dice: no roben, no mientan, no se engañen unos a otros. ¿A qué se refiere, hermana? No sé si les ha pasado que ustedes pasan un billete de 50, un billete de 100 o de 50 y la persona se equivoca y les da vueltas de 100. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted? No me conteste. ¿Qué hace usted cuando tiene que pagar los impuestos de lo que Dios le ha proveído? ¿Conejo? ¿No paga? Se queda con esas vueltas, no paga el impuesto. O si está vendiendo, si usted es un vendedor, dueño de alguno, ¿usted miente sobre un producto? ¿O usted pasa algún dinero para salir favorecido? ¿Qué dice la palabra? Todo cristiano mayordomo es íntegro y asume posiciones radicales para no ceder a la tentación. Le dan de más vueltas. Perdone, señor, señora, me dio vueltas de 100 y yo le di un billete de 50. Hoy en día pasa mucho, ¿no? Por esos billetes. Da las vueltas y usted le dice: le sobra esto, me dio de más. Usted es consciente cuando va a vender algo. Dice: sí, tiene esto, pero también esto. Es consciente y le da a conocer a la persona para que ella decida, pero no miente. Vamos a ir a Proverbios 14:2. Proverbios 14:2 dice: Henry, Proverbios 14:2. Gloria a Dios.
El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el que de caminos pervertidos lo menosprecia. Si no soy santo, seré menospreciado. O caminas en rectitud, o te desvías y vas por caminos pervertidos. ¿Y qué hará Dios? Menospreciar. Tú decides. La tentación está ahí. Tú decides. ¿Qué dice Primera de Pedro 1:15, pastor? Primera de Pedro 1:15. Amén. Primera de Pedro 1:15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Dice en otra versión de la palabra: así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. En la Biblia Dios nos dice: yo soy un Dios diferente a los demás, por eso ustedes deben ser diferentes a los demás, ser santos, porque Él es santo. Como mayordomos y administradores de la multicolor gracia de Dios, debo ser honesto y santo, porque Él es santo. ¿Qué pasa si no me mantengo en la santidad que Dios quiere que yo tenga? Salmo 101:7, Henry. Salmo 101:7 dice: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. ¿Quién lo dice? Dios. Si no soy santo, Dios se alejará de mí. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Ojo, ojo, la tentación está ahí, a la vuelta de la esquina. Es una línea muy fácil de pasar, pero usted y yo hemos revisado hoy unas citas. Quiero que hablemos del diezmo. Vamos a Filipenses 4:19. Cuando estamos en consejería con mi esposo y le preguntamos, la persona dice: me pasó esto, me está pasando aquello, tengo una situación en mi hogar, y le preguntamos: ¿cómo estás con el Señor? ¿Cómo estás en el tema de fidelidad a Dios con tus diezmos y tus ofrendas? Y hay hermanos y hermanas que dicen: la verdad, pastor, pastora, yo no estoy diezmando. Es que no me alcanza. No me alcanza. ¿Qué dice Filipenses 4:19? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan que les dije que para pagar las deudas hay que orar, ayunar, pero hay que hacer qué? Una lista. En la lista de nosotros como hogar, lo primero que está, el diezmo. Cada mes, y va chulito, el diezmo. Nosotros sabemos de qué les estamos hablando y el primer testimonio que tienen es de sus pastores, ¿o no, señor tesorero? Nosotros no podemos hablar de lo que no hacemos,
pero les estamos hablando de algo que aprendimos, que nos enseñaron y ha sido de bendición para nuestras vidas, para la vida de nuestros hijos, enseñarle a nuestros hijos a ofrendar y a diezmar, a que le den y coloquen en su lista de primeras el diezmo, la 10ª parte. No es lo que me sobró. Si usted se gana 500,000 pesos, la 10ª parte son 50, no es 25, no es 10, no. Es la 10ª parte. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Primera de Timoteo 6:10. Dice la palabra en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La mayordomía en el diezmo y en la ofrenda es una demostración física de mi relación interna con Dios. No es para que el pastor o el tesorero o el diácono que le está ayudando, ay no, la hermanita Matilde, el hermanito Henry, no. Es una demostración física de tu relación interna con Dios. Así que a nosotros tú no nos tienes que demostrar nada. Al tesorero de la iglesia no le tienes que demostrar nada. Al contador de la IUJ Colombia no le tienes. Tú estás creyéndole al Señor. Vamos a ir a Malaquías 3, 8, 10. Antes de Mateo, Malaquías 3, 8, 10. Dice la palabra: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, ya hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este tema ha sido difícil porque hemos llegado a algunas casas y la verdad no levantan cabeza. Yo no sé, pero ¿qué pasa acá? Son juiciosos, trabajan los dos, pero se ven escasos. Pregunta: ¿cómo estamos con el Señor en los diezmos y las ofrendas? Bien, yo llevo con el diezmo y me voy a bendecir a una familia, compro un mercado y lo bendigo. Pregunta para la iglesia: ¿eso es diezmar y ofrendar? ¿Qué pasó con el diezmo? El Señor te va a proveer si en tu corazón nace llevar ese mercado, llevar esa ofrenda, pero ya aquí, entonces me dicen, no, es que yo lo cambio, porque es que yo no lo voy a dejar en la iglesia, yo lo voy a llevar y voy a bendecir esa familia. Eso no es lo que dice acá. Dice el Señor: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Discúlpenme, pero yo no leo que diga acá: saque su diezmo, vaya y compre un mercado y vaya y bendice allá. No. Usted da su diezmo, da sus ofrendas y usted va a recibir para ir a bendecir a otros. Discúlpeme que sea así de clara.
pero así son las cosas con Dios en este tema. Estamos desarrollando un tema desde el año pasado, desde marzo, de ministerios prácticos. El pastor les enseña toda la doctrina, toda la teología, y yo aterrizar esa doctrina y esa teoría. Porque es con nuestra actitud, con nuestro testimonio que estamos predicando. Para que vean nuestros hogares en bendición, para que nos vean prósperos, prósperas, más que ricos. Pero si no hacemos lo que la palabra de Dios nos enseña, no esperemos que suceda. Vamos a ir a 2 de Corintios 9:7. Segunda de Corintios 9:7. Desde el 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente, también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Diezmos y ofrendas, el 10%. Y diezmo no solamente es una provisión económica, es el diezmo de tu tiempo. Hay que aprender a diezmar de nuestro tiempo. ¿Cuánto tiempo en el día de 24 horas lees la palabra? ¿Cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo estudias la palabra? El diezmo es también en el tiempo. Hay gente que dice afuera, el tiempo es oro. ¿Estás diezmando tiempo para el Señor? ¿Cómo está tu tiempo de lectura? ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿O salimos corriendo sin abrir la palabra o escuchar la palabra? Bueno, yo lo hago de madrugada. Daniel también, mientras nos estamos alistando. Daniel se levanta a las 3:30, porque a las 5:15 tenemos que estar saliendo para entrar a Bogotá. Yo lo hago sobre las 4 de la mañana. Yo dejo ahorita listo el almuerzo y Daniel se levanta a empacar almuerzos, a hacer el desayuno y a alistar todo. Entonces él mientras tanto va escuchando. Yo sobre las 4:30 estoy leyendo la palabra, estoy escuchando la palabra. Yo no puedo pararme de la cama, yo no sé usted, pero yo no puedo pararme de la cama si primero no escucho la palabra o no la leo. Es como bañarse, es como tomar el desayuno espiritual. ¿Qué está pasando con ese tiempo? Vamos a ir y se va a poner sobre sus pies. Vamos a ir a Proverbios 12. Y con esto terminamos. Proverbios 12, 15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. ¿Quién es necio? Necio es aquel hombre, aquella mujer que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. No seas necio. Estudia estas citas que hemos visto hoy. Eran muchísimas más, pero el tema lo vamos a dejar acá, porque en 8 días vamos a empezar madurez espiritual.
Va a ser de bendición a nuestras vidas. Ministerios prácticos. Vamos a estar poniendo por obra, le voy a pedir el favor al pastor que esté orando por esta palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Hemos escuchado tu palabra, Señor. Te hemos escuchado a ti. Recibimos tu palabra como lo que es palabra de Dios. Y nos gozamos en esa palabra, Señor, porque nos enseñas, nos recuerdas la virtud de obedecerte, Señor, de creerte y de poner en tus manos y en tu gracia nuestro caminar, oh Dios. Gracias, Padre, por lo que has hablado en esta noche. Asunto difícil de digerir en el contexto eminentemente humano, pero de alegría y felicidad si obedecemos, guiados por tu Santo Espíritu, porque tú no te quedas corto con la bendición, Señor. Hay fuertes pruebas y una de ellas es la economía, justamente. Pero básicamente los problemas de la economía es por desorden nuestro, Padre, indisciplina nuestra, infidelidad nuestra. Ayúdanos a corregir el camino, Padre. Necesitamos corregir el camino y actuar ejerciendo el dominio propio, sin dejarnos desviar, Señor, por lo que nos diga el mundo o por lo que nos diga el necio, dejándonos guiar y animar por lo que dice tu palabra y la luz que nos da tu Santo Espíritu. Padre, queremos obedecerte porque queremos también ser de bendición y testimonio para otros de que tu palabra no vuelve vacía y cumple el propósito para lo cual ha sido enviada. Y hoy has hablado, Padre, con un propósito: vernos crecer y madurar y dando fruto para alabanza a tu gracia y gloria a tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.